Hola, hoy vamos a meternos en esos dolores crónicos que, bueno, no tienen una causa obvia, ¿no? Como una lesión clara o un daño en los nervios que lo explique todo. Exacto. Es un tema complejo. Sí, y las investigaciones más nuevas hablan como de un tercer tipo de mecanismo de dolor. Justamente. Así que la idea hoy es explorar un poco esto. ¿Qué es el dolor nociplástico? Ujú. ¿En qué se diferencia de la sensibilización central, que se oye mucho? ¿Cómo se identifica en la consulta? ¿Por qué es relevante en distintas áreas médicas? Y claro, ¿cómo se trata? Perfecto. Vamos a desglosarlo. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente eso de dolor nociplástico? Mira, es un término que propuso la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. En 2017. Ajá. Se usa para describir un dolor que surge por una alteración, digamos, en cómo el sistema nervioso central procesa las señales de dolor. O sea, ¿el problema está en el procesador? Algo así. Lo importante es que no se encuentra una evidencia clara de daño en los tejidos, como un golpe o inflamación, ni una lesión en los nervios que lo justifique del todo. Es como si el volumen del sistema de dolor estuviera demasiado alto, hipersensible. Entiendo. Diferente al dolor por un corte, que sería nociceptivo. Exacto. O al de la ciática, que es neuropático. Justo. Esos tienen una causa más directa en el tejido o el nervio. Aquí el problema es más central, en el procesamiento. Vale, eso aclara la diferencia con los otros dos. Pero siempre oigo hablar de sensibilización central casi en la misma frase. ¿Son lo mismo? ¿Cómo los diferenciamos en la clínica? ¿Qué es lo importante? Muy buena pregunta, porque ahí está el meollo de la cuestión práctica. No son exactamente sinónimos, aunque están súper relacionados. A ver. Piensa en la sensibilización central como el mecanismo que hay debajo. Es el proceso neurobiológico. El sistema nervioso se pone hiperexcitable, reacciona además, como un sistema de alarma demasiado sensible. Ok, el mecanismo interno. Exacto. Y el dolor nociplástico es más bien la clasificación clínica. Es la etiqueta que usamos cuando creemos que ese mecanismo, esa sensibilización central, es la causa principal del dolor que tiene la persona. Ah, ya veo. O sea, uno es el cómo funciona por dentro, el mecanismo, y el otro es el cómo lo llamamos en la clínica, la clasificación. El dolor nociplástico es el cuadro clínico que resulta, en gran medida, de esa sensibilización. Entendido. La sensibilización es el motor revolucionado y el dolor nociplástico es la luz en el tablero que nos dice, ojo con ese motor. Exacto. Buena analogía. Pero claro, si no hay un daño que se vea fácil, una lesión obvia, ¿cómo llega el médico a poner esa etiqueta, a encender esa luz del tablero? ¿Hay como unos pasos a seguir? Sí, es un desafío, por eso se propusieron criterios, como los de Kosek y su equipo. Son una guía. Ajá. ¿Y qué buscan? Pues mira, básicamente son varios pasos. Primero, que el dolor sea crónico, o sea, que dure más de 3 meses. Vale. Segundo, la distribución, que el dolor sea regional, no en un puntito nada más o incluso generalizado. Mm, Tercero, y esto es clave, que el dolor no se explique del todo por mecanismos nociceptivos, daño tisular, o neuropáticos, daño nervioso, que sean evidentes. o sea, descartar otras causas obvias. Eso es. Y cuarto, buscar evidencia clínica de hipersensibilidad en la zona donde duele. Por ejemplo, que duela con un tacto suave que no debería doler. Eso es alodinia. O que duela mucho más de lo esperado con una presión moderada. Hiperalgesia. A veces se usan pruebas más específicas, las QST. Vale. Si se cumplen estos 4 puntos, se habla de posible dolor nociplástico. Posible. ¿Y para que sea probable, hay más? Sí, para el escalón de probable se necesita un quinto paso que tiene 2 partes. Primero, que la persona cuente en su historia clínica que tiene esa hipersensibilidad aumentada. Me duele si me rozan, no aguanto la presión. Que lo refiera el paciente. Exacto. Y segundo, que además tenga otras cosas asociadas, comorbilidades le llamamos. Fatiga que no se va, dormir y no descansar, problemas de concentración o memoria, a veces incluso hipersensibilidad a la luz o a los ruidos. Ajá, claro, un cuadro más. Más completo, ¿no? Mucho más completo, sí. Cuando tienes los 5 pasos, ahí ya dices probable dolor nociplástico. Suena bastante lógico el sistema, paso a paso. Pero, ¿funciona siempre así de bien en la práctica?
Mencionaste un estudio que lo puso a prueba, ¿verdad? Así es. El estudio de Schmid y colegas vio que, bueno, los primeros pasos identificaban bien condiciones donde se sospecha mucho este mecanismo, como la fibromialgia. Ajá. Pero ojo, encontraron algo interesante. Un número importante de pacientes con fibromialgia que clínicamente encajaban no mostraban esa hipersensibilidad en las pruebas objetivas, las QST del paso 4. Vaya. ¿Y eso qué implica? Pues que la sensibilidad del sistema para clasificar el dolor como probable bajó bastante en ese estudio en particular, como a un 60%. O sea que se le escapan pacientes. Exacto, indica que es una herramienta útil, sí, pero que todavía necesita ajustes, necesita refinarse para poder captar mejor a todos los que podrían tener este tipo de dolor. No es perfecto aún. Entendido. Entonces, aunque el sistema de clasificación tenga sus detalles por pulir, ¿por qué es tan importante reconocer este tipo de dolor ya? Y no solo en fibromialgia, sino en general. Es que es crucial en muchísimas áreas de la medicina, de verdad. Piensa en atención primaria. Identificarlo pronto evita que el paciente dé 1000 vueltas, haga pruebas y más pruebas innecesarias, y permite enfocar el manejo de forma más integral desde el principio. Claro, evita el peregrinaje. Totalmente. O en ortopedia, imagínate. Saber si predomina un dolor nociplástico puede cambiar la decisión de operar una rodilla o una cadera. Si el volumen central está muy alto, quizá el resultado de la cirugía no sea tan bueno como se espera. ¡Wow! Eso es importante. Y también influye en cómo manejar el dolor después de una cirugía. En neurología, ayuda a diferenciarlo de dolores puramente neuropáticos, que necesitan otro enfoque. En psiquiatría, bueno, la conexión es enorme, porque frecuentemente hay depresión, ansiedad. Y ahí la terapia cognitivo-conductual, la TCC, es fundamental. Y en reumatología, claro, va más allá de la fibromialgia. Ayuda a entender el dolor en otras enfermedades reumáticas donde también hay sensibilización central. Queda clarísimo el impacto transversal. Y vamos al tratamiento. Si los analgésicos típicos, los antiinflamatorios, incluso los opioides, dices que no suelen ser muy efectivos, ¿qué sí funciona? ¿Hacia dónde vamos? Correcto. Esa es la clave. Los AINES y opioides a menudo, pues, no dan en el clavo o tienen más riesgos que beneficios a largo plazo aquí. El enfoque tiene que ser diferente, más multidisciplinario. ¿Qué incluye eso? Lo principal, y donde hay más consenso, son las intervenciones no farmacológicas. Primero, la educación. Que el paciente entienda qué le pasa, que no es que se esté imaginando el dolor. Fundamental eso. Segundo, el ejercicio físico. Pero ojo, tiene que ser gradual, adaptado, supervisado. No vale cualquier cosa. Fisioterapia especializada. Vale. Tercero, la terapia cognitivo-conductual, TCC. Ayuda a cambiar pensamientos y conductas sobre el dolor, a manejarlo mejor. Y también hay TCC específica para el insomnio, TCCI, que es muy común. ¿Y fármacos? ¿Nada? Sí se usan, pero con cautela y sabiendo que la evidencia a veces es limitada. Se recurre a ciertos antidepresivos que actúan sobre las vías del dolor, como la duloxetina o la amitriptilina, o a neuromoduladores como la pregabalina o gabapentina. Pero no son la primera línea ni la única solución. Entiendo. Como un apoyo. Exacto. Y luego hay terapias más nuevas, emergentes, que se están investigando. Neurofeedback, diferentes tipos de neuromodulación cerebral o medular, incluso oxigenoterapia hiperbárica. Pero aún falta más evidencia sólida. Bien, entonces si tuviéramos que resumir esta inmersión, la idea central es que hay un tipo de dolor que no viene de un daño directo afuera, sino de cómo el sistema nervioso central está procesando las señales, ¿verdad? Exactamente. Reconocer el dolor nociplástico nos obliga a cambiar el foco, a mirar los mecanismos centrales. Y eso implica casi siempre un abordaje que combine varias cosas: lo físico, lo psicológico y a veces lo farmacológico, pero de forma muy pensada y personalizada. Nos deja pensando en nuevas maneras de abordar el dolor crónico. Sin duda. Y te dejo con una reflexión final, si te parece. ¿Adelante? Si aceptamos que el dolor nociplástico tiene que ver con cómo el cerebro interpreta las señales que le llegan, ¿qué potencial tendrían los tratamientos que buscan directamente reentrenar esa interpretación cerebral? Pienso en cosas como el neurofeedback o terapias más nuevas de reprocesamiento del dolor. Podrían llegar a cambiar de raíz la experiencia de tener dolor crónico. Es una frontera terapéutica muy interesante la que se abre.